compañía en esta mañana. Me río porque van 2 o 3 veces que nos dicen, ya están al aire, y Marcelo y yo aquí platicando, y de pronto yo decía, pues, ¿dónde está el monitor para ver si ya estamos al aire? Y bueno, ya estamos al aire, ya estamos con ustedes esta mañana. Yo estoy muy contenta porque hoy es lunes 24 de febrero. Día de la bandera. Yo recuerdo que de niños nos llevaban a la escuela, nos hacían formar en el patio, se hacían honores a la bandera, y uno veía a aquel lienzo verde, blanco y colorado con un águila maravillosa ondeando, y bueno, para los niños era un gran respeto nuestra bandera, y así debe seguir siendo, ¿no, Marcelo? Marcelo Velázquez, con ustedes. No sé, Yolanda, hoy en día no sé, está tan cambiado, devaluado y tan cambiado el asunto de las tradiciones que no sé con qué tanto respeto los niños vean a la bandera. Bueno, es importante. Yo todavía el sábado fui a una ceremonia de promesa de scouts. Ajá. Y a mí se me enchinó la piel cuando los papás empezamos a cantar el himno nacional, pero no sé si los niños, yo veía a los niños tan tranquilos, no sé, no tengo la menor idea si cuando ellos crezcan sentirán lo mismo, pero... Bueno, por lo pronto recordemos que es un símbolo patrio realmente, y que a diferencia de otros países que utilizan la bandera hasta en las papitas y en los trajes de baño y en las camisetas y en donde quiera, en México la tradición es darle toda la dignidad al lábaro patrio, ¿no? Sí, no sé si todo lo que hacen en otros países sea mejor o peor, pero una cosa es real en México. De entrada yo sí asumo que es mejor de respetar a tu bandera. ¿Cómo es posible que la veas formando parte hasta de cualquier producto que se vende y se compra? Me parece importante darle su dignidad a la bandera, y México es una tradición. No el patrioterismo, insisto, pero sí el respeto a los símbolos, ¿no? Los símbolos son importantes en el imaginario, ¿cómo no? Sí, son importantes. El asunto es crear ese imaginario a veces o no dejar que se muera. Exactamente. Bueno, pero independientemente de todo ello, tenemos ante nosotros una hermosa semana llena de actividades, llena de motivaciones, llena de trabajo creativo, y eso me encanta. Te levantas al día diciendo, uy, ¿qué me toca hoy? ¿A quién voy a entrevistar? Pero hoy no voy a entrevistar a nadie, hoy me va a entrevistar a mí, porque es la idea de los programas de Marcelo. Una vez al mes, resulta que invierte los papeles y él es el entrevistador. Vaya usted a saber, imagínese, y lo hace muy bien, Marcelo. Así que ni siquiera me puse audífonos. Hoy tú llevas los cortes, tú todo. ¿Qué te parece, Marcelo? Muy bien, Yolanda, empezaremos con ese reto. Fíjate que estuve viendo, esta serie de programas tiene que ver con tratar de sacar a flote el por qué a las 9 con ustedes, a las 9 con usted. Cómo fue que se fue dando la evolución de llegar del programa inicial al de ahora con una estructura tan clara, pero al mismo tiempo tan en movimiento. Porque dinámica. A pesar de que es lo mismo, tiene una dinámica que cada año va cambiando. Y si oyes los programas de hace 30 años, no tienen nada que ver con los nuevos, aunque sí en su estructura, no en su estilo. Es cierto. Entonces, una de las cosas, en el programa pasado estuvimos viendo lo que tenía que ver con niños, el juego, la parte lúdica, pero la parte lúdica en ti estuve leyendo varias entrevistas, estuve leyendo varias cosas que escribes, y me doy cuenta que la danza tiene mucho que ver contigo. Desde chica hay una parte donde dices que entras a aprender danza acompañando a tu hermana Katia, creo. Sí. Y con ella empiezas tú a moverte en la academia, y de repente la maestra te ve y te dice, oye, pues vente. Sí. Y así empieza. ¿Qué es para ti la danza? Bueno, esto es una pregunta hermosísima. La danza es parte de mi vida cotidiana hasta la fecha. Y en efecto, yo debo haber tenido 2 años, casi 3, cuando acompañaba a mi hermana mayor, me llevaba varios años y estaba en clase de ballet. A mí todavía no me admitían en ese momento. Y entonces mi hermana junto a la barra y bailaba en puntas y todo. Y yo la veía y decía, es que no puede ser. Y yo hacía toda la clase completita detrás de la maestra y en un rincón. Y entonces la maestra me ve y le dice a mamá, ¿esta niña tiene que entrar a ballet? Y entonces empiezo con puras grandes y empiezo a bailar ballet. La danza fue para mí el principio motor de mi vida. Yo digo que hay 2 aspectos importantes. Mi vida junto al mar, en que yo aprendo a nadar casi antes que a caminar, y a bailar en la arena. Yo andaba de puntitas por la arena, o sea, la danza del mar, las olas del mar que van y vienen, es parte de ese movimiento dinámico de mi ser interior. Yo no puedo estar tranquila como un lago. Yo soy mi alma es muy dinámica, está todo el tiempo reinventándose y ocurriéndose. Y la danza es así. Por eso me apasionó tanto la danza. Desde los 2 o 3 años yo empiezo a bailar, pero porque mi madre también bailaba.
Mi madre, el canto y la danza estaban en mi casa instalados desde siempre. Entonces, la danza marca una nota pedal en toda mi vida. En cualquier cosa, en cualquier actividad que yo hiciese, siempre está la danza. Por momentos explícitamente, formando parte de grupos de danza, como el grupo de el Ballet de Bellas Artes de Jalisco, o el grupo Tlapatiotl de Pita Sandoval, que, en ese marco tuve gratificaciones enormes, que ya les platicaré alguna vez, pero siempre la danza al lado mío. Siempre la danza y yo nos llevamos muy bien. Sí, eso es algo que yo me he dado cuenta porque hasta en varias partes tienes tú no es uno es esta revista de Pirouette, pero en varias partes en atisbos desde la condición humana, hay una parte en desde la Torre del Rey donde mencionas que tú solo creerías en un Dios que supiera bailar, citando a Nietzsche en la obra de Zaratustra. Esa parte, ¿cómo es que puedes pensar que Dios baila? Es que más bien no podría pensar que Dios no baila, porque toda la creación es una dinámica perfecta de movimiento y danza. De hecho, desde los griegos se hablaba del mundo cósmico de los 8 soles, en el que los planetas y el cosmos bailaba. Entonces, yo solo creería en un Dios que supiera bailar. Escribe Nietzsche en Así hablaba Zaratustra, y cuando yo leo esta palabra, esta frase, digo, qué maravilla. Nietzsche empieza a ser mi filósofo favorito, y conforme lo voy leyendo y estudiando, me identifico más con Nietzsche. Entonces, filosofía y danza, ¿te das cuenta del binomio? Sí. Filosofía y danza. Entonces, claro que el Dios baila. Más bien, ¿cómo puedes imaginarte a un Dios sedentario, sentado en un trono? Es imposible. Dios es esa fuerza que mueve y que hace danzar, no solo a él, sino a la naturaleza en pleno. Como escribía en Andrea y las Bellas Artes, la mariposa que vuela, que da vueltas, que aterriza sobre una flor, está bailando. La palabra ahorita que va y viene, está bailando. La danza es la vida, es el espíritu mismo de la vida. Esa es mi forma de concebirla. Sí, yo lo fui notando a través de las entrevistas que te han hecho, porque yo en lo particular creo que una de las cosas que marcó a las 9 con usted fue esa atracción tuya hacia la danza, porque realmente hay programas que tienen una estructura muy parecida todo el tiempo, a lo largo del tiempo que duran, pero siempre son iguales, o sea, se quedan como en una estructura y tienen una forma de ser. Y yo lo entiendo esto como, yo no lo puedo entender desde el punto de vista de la danza, pero creo que hasta cierto punto me vas a dar. Cuando tú tienes una obra musical que se monta en el escenario, tú puedes ver la rigidez con la que es montada cuando compran los derechos, por decir, a Broadway y la ponen. Pero aún en esa rigidez puede el artista impregnar su estilo con esa rigidez. Claro. Entonces, yo veo el funcionamiento de A las 9 con usted en los años, y es como eso, hay una como compañía de danza que tiene que tocar un ballet. El ballet es la estructura del programa. Qué bonito. Pero cada programa o cada área que se va tocando en el programa tiene un estilo, porque el bailarín principal tiene un estilo propio. Entonces, a veces es suave, a veces es muy dinámico, a veces es muy divertido, a veces van impregnándole cada cosa. Entonces, los ballets que se oyen a diario y a lo largo de cada año van siendo diferentes. Fíjate que esta comparación que haces, esa analogía con el programa, a mí me encanta, me parece muy bien que esa es tu interpretación, pero me encanta tu interpretación, en efecto, y tú entras a escena el primer momento y saludas y te presentas y el público. Luego vienen los juegos de 2, de 3, de duetos, en fin, es verdad, es un ballet, o debiera ser el ballet de la palabra. Uno de los grandes dilemas de mi vida, de las grandes decisiones, fue optar por dejar la danza, oficialmente hablando, o sea, dejar la danza, seguirla practicando, pero como profesión, o elegir la palabra, o sea, la palabra o la danza, y fue tremendamente difícil. Si hubiera querido seguir con la danza, me habría ido a México, y yo tenía muy claro que esta es mi ciudad y que no la iba a abandonar, eso me quedó muy, muy claro. Entonces, aquí en ese momento no había las condiciones, habría sido mucho amateurismo en la danza, Y bueno, tomó la decisión.
pero creo que he seguido bailando con la palabra desde siempre. Me parece que tienes razón y que, bien o mal, no lo sé, pero la danza está ahí presente, sí, creo que sí. Y veo que has escudriñado revistas, periódicos, te lo agradezco tanto, Marcelo, pero además veo que traes regalos. Dile al público qué nos trajiste hoy. Bueno, en esta efemeridad de la palabra hablada en el radio que desaparece cuando apagas el radio, sí, y solamente pueden quedar en la memoria. Yo, en lo particular, soy un fanático de la palabra hablada en radio. Me gustan mucho los programas hablados. Entonces, hay muchas cosas que tú dices en los programas que a veces se quedan, pero a veces se van. Y creo que hay muchas personas escuchándonos, que hay programas que les gustan. A mí particularmente del año pasado me gustaron mucho el de La Voz de la Piedra, y me gustó mucho Había una vez unos hermanos Grimm. Ajá. Entonces, tratamos de rescatar algunos programas y conseguimos 5 de La Voz de la Piedra y 5 de Había una vez unos hermanos Grimm, que junté en 2 colecciones. Son 2 colecciones de 5 discos, que son 5 programas cada uno, para pues las personas que les interese se comuniquen, nos llamen y pues al final haremos la rifa. Bueno, así que 5 programas de La Voz de la Piedra y 5 programas de Hubo una vez unos hermanos Grimm, para que usted se quede con ellos. Sí, es efímero la radio, pero precisamente por eso es tan hermosa la radio, porque no te agarras y te esclavizas a la obra que está ahí para siempre, trascendente, tan efímera como la vida humana, tan efímera como un trabajo que en el camino vale la pena, no porque llegues a ninguna parte, no porque trasciendas, no, simplemente porque en ese momento tocas el corazón, el alma, los sentidos, la inteligencia de tantas personas. Ese momento es la danza. Entonces, sí es efímera, pero probablemente en eso radique su atractivo, ¿no? 30-30-53-26, 30-30-53-28, vamos a ir al corte, ¿no? ¿Me extiendo? Perfecto. Seguimos entonces, los teléfonos 30-30-53-26, 30-30-53-28 y 01800-0878-817, para que marque y nos dé su opinión de este programa. Una vez al mes recordamos este año jubilar de los 30 años de A las 9 con usted. Y Marcelo, esta es una idea de Marcelo, se ha puesto a investigar en los periódicos, en las revistas, fotografías. Bueno, yo misma no sabía que hubiese tal acervo. No, sí, y fíjate que los primeros años de A las 9 con usted, entiendo, yo no los vi, fueron unos años muy interesantes, porque fueron unos años donde creo que todavía era muy preponderante la parte dancística tuya dentro de la manera de la estructura del programa. Sí. Y dentro de lo dancístico, yo me acuerdo que eran muy divertidos en el aspecto de cómo se entiende divertidos. O sea, sí, eran como no tenían una solemnidad, que sigue sin tenerlo, pero la experiencia le va dando cierta estructura a las cosas y deja de verse a veces esa chispa del momento. Pero al principio, y me doy cuenta por qué, porque hay muchísimos en esos años, hay muchas cosas que tú escribes en las cuales te veo, tienes invitaciones, tú bailabas incluso mientras estabas en todavía el programa, los 10 ¿no? primeros años del programa yo seguía bailando. Sí, se nota. Vamos, entonces era lógico que lo tuviera ahora bailo, pero ya por mi cuenta, pero sí, los 10 primeros años del programa yo seguí bailando en diferentes lugares, ¿no? Entonces, sí es cierto, sí se notaba eso. Sí, es muy marcado. Y hay una cosa que entre las cosas que estuve viendo fue, hay uno de los que tú escribes de atisbos desde la condición humana, en donde escribes acerca del miedo a la libertad. Y eso me llevó a pensar en una cosa que tenía que ver, en algún momento, ¿tuviste miedo al empezar el programa? O sea, te dio, no el miedo de ponerte, que supongo que cualquier gente que se pone por primera vez al micrófono le da miedo, o sea, tiene un miedo, pero ese miedo a volar, o ese miedo y voy a empezar, o fue algo que se fue dando, y llegas a los 30 años diciendo las cosas se dieron y nunca pensé. No, tu pregunta es por demás interesante y profunda. Yo te diría, en honor a la verdad, yo nunca tuve miedo, porque desde niña mi padre fue en ese sentido, nos arrojó al mundo sin miedo. Era uno de las consignas, no tener miedo, ir por la vida, y te fallaste, pues ni hablar, lo que sigue y demás. Pero no lo daría yo como una cualidad, sino
como esa falta de miedo al principio, hace 30 años, yo se lo adjudico, Marcelo, un poco a la inconsciencia. Yo no tenía la conciencia que ahora tengo. Yo empiezo el programa, te podrás imaginar, bailarina de ballet, tenía ciertas facilidades, el micrófono, voz, entonces creía que me comía el mundo. Y pasa el tiempo y me doy cuenta que lo que necesito es prepararme cada vez más. Entonces al principio había mucha temeridad, ¿me explico? Ajá. Esa inconsciencia que te hace dar vuelos y saltos mortales en la vida, pues justamente porque no ves peligro alguno. Dime tú qué joven no tiene miedo a la vida. Yo creo que ninguno. O bueno, habrá, no lo sé, pero yo sentía que me comía el mundo y que estaba ahí para hacer cambios en la radio y yo todo esto lo creí. Entonces, poco a poco me fui dando cuenta de que sí se podría, siempre y cuando estuviese constantemente preparándome y reuniendo a mi entorno, logrando la vinculación con inteligencias, con colaboradores, personas que fueran enriqueciendo el programa. Habría sido mucha soberbia pensar que yo sola podía hacerlo. Fíjate que es muy curioso porque cuando escribes en ese de Atisbos desde la condición humana, dices, yo había leído ese libro de Fromm, pero hoy, a la luz de los años, sí, creo que lo entiendo plenamente. Claro. Cuando lo entendiste, ¿te asustaste de ver lo que habías hecho? O sea, te fue como en lo correcto, o sea, el susto como asombro. ¿Te asustaste de ver lo que habías? Porque supongo que llegó años después. Mira, la verdad es que yo, cuando escribo estos atisbos desde la condición humana, yo no estaba plenamente consciente de qué es lo que había hecho. Yo seguía haciéndolo. ¿Me explico? Yo tenía muy claro lo que quería, poner en diálogo a los protagonistas de la cultura, tenía la experiencia de Notisistema, 6 años, que sabes aprovechar el tiempo y la agilidad. Entonces yo tenía esa fórmula, pero yo no dije, ¿qué estoy haciendo? O sea, no me puse a pensar que lo que estaba haciendo era importante. Simplemente creía en mi trabajo cotidiano, pero no le dedicaba demasiado tiempo. Ahora, en los primeros años, también luché mucho contra corriente y hubo momentos de agresión muy fuertes para el programa. Entonces yo no tenía tiempo de estar pensando si iba o no a hacer las cosas bien, sino podía estar hecha polvo un fin de semana con una crítica muy dolorosa y muy artera y juntar los pedazos y a la mañana siguiente decir, aquí estoy. Entonces, no tenía tiempo de pensar si era trascendente lo que estaba haciendo en ese momento. Yo me manejé mucho y todavía hasta la fecha, mucho por intuición, la intuición del bien, la intuición de lo que estás haciendo, asumiendo los errores, que también eso es muy importante. Esto es algo importante del programa. En los primeros años yo cometí un error en un programa y me torturaba el resto de la semana, aunque hubiese hecho 4 buenos programas y uno malo, me torturaba. Poco a poco me fui dando cuenta de que la condición humana es falible y de que era mucha soberbia pensar en hacer programas perfectos. No tenía yo, o sea, ni creo que nadie tenga una dimensión del no error. Entonces, conforme fui creciendo en asimilarme a mí misma, aceptarme con errores, en fin, entonces te vas relajando tu vida y vas dando tu mejor esfuerzo y hasta allí. Lo demás, interpretaciones buenas, interpretaciones malas, arteras, bueno, se da de todo. Y alguien me dijo alguna vez, si no quisieras estar expuesta, pues se queda uno en su casa. Entonces, bueno, un trabajo público es eso. En general, me parece que lo debió haber sido sobre tu trabajo, pero muchas veces incluso contra tu persona. Y eso es muy doloroso, porque no podía decir yo, no me importa, es un niño pegándole en la espinilla, pero al rato te rompe la espinilla alguien que está arteramente, insisto, dolosamente. Entonces, bueno, eso también fue parte de mi aprendizaje, me hizo más fuerte incluso ante los radioescuchas. Y pues, ¿qué será esto? O sea, finalmente todo converge para darle fuerza a un programa si tu convicción es seria y auténtica. Si no tienes carácter, si no tienes casta, pues probablemente te quedas a la mitad y renuncias. Pero estás imbuida en resolver los afanes del día, no en buscar trascendencias, no es lo que hice mal, ni pasado ni futuro, sino tu presente. Entonces tienes pues la decisión de hacer un muy buen programa hoy, solo hoy. Y si te equivocas y si cometes un error, documentarte, ¿no? Y decir, bueno, voy a estudiar por aquí, ¿qué pasa? Aquí me está fallando. Y bueno, la vida es un constante aprendizaje. Eso es mi convicción, ¿no, Marcelo? No, y se nota.
Ahora sí nos están indicando un corte. Marque para que se lleve uno de estas colecciones. ¡Qué buen regalo! 5 programas de La Voz de la Piedra de nuestro queridísimo amigo arquitecto Modesto Aceves y 5 programas de Hubo una vez unos hermanos Green con otra queridísima amiga y colaboradora Tere Orozco. Así que aquí están 5 de un paquete y de otro. Vamos a ir al corte y volvemos con usted. Seguridad no es cuestión de juego. En C7 nos preocupamos por tu seguridad. Aprende y disfruta de un programa cuyo objetivo principal es tu bienestar y el de tu familia. C7 Protección Civil, miércoles, 9 de la mañana. C7 Jalisco, la industria creativa de los jaliscienses. C7 Jalisco te ofrece la barra informativa más completa. Cortes informativos, noticias desde la calle, noticias al momento, noticias de verdad, C7 Negocios, noticias en claro y Journal. C7 Jalisco, la mejor agencia de noticias. Espera en Noticias desde la calle, donde lo cotidiano se vuelve noticia. C7 Jalisco, la mejor agencia de noticias. El equipo de C7 Noticias tiene para ti la información más destacada de los ayuntamientos de nuestro estado. C7 Jalisco, la mejor agencia de noticias. El mundo mira hacia México y nosotros miramos al mundo. Enclaves, un programa de C7 y la televisión alemana Deutsche Welle, aquí en Guadalajara. Todos los sábados, 4 de la tarde. C7 Jalisco, la industria creativa de los jaliscienses. C7 Noticias trae para usted la crónica de hoy con Guillermo Ortega Ruiz. A las 6:30 de la mañana y los sábados a las 8 del día. C7 Noticias, la mejor agencia de noticias. Diputados Jalisco. El Congreso de Jalisco aprobó la reforma electoral que envió el Senado de la República. Luego de un intenso debate, los diputados de la 60ª legislatura validaron los cambios que buscan mayor participación ciudadana, democracia e igualdad. Algunos legisladores opinaron que se dará un retroceso. Señalaron que la propuesta no atiende el problema central: abrir la esfera pública, empoderar a la sociedad y reconfigurar la relación entre el poder público y los ciudadanos. Entre los cambios destacan gobiernos de coalición, reelección de presidentes municipales y diputados, sanciones a partidos políticos e igualdad entre hombres y mujeres para contender por un puesto de elección popular. 60 legislatura. 2020. Lo que todos queremos saber, pero pocos se atreven a preguntar. 20 preguntas para conocer la verdadera personalidad, estilo y vida de nuestros invitados. 2020. Lunes, miércoles y jueves, 11 de la noche. C7 Jalisco, la industria creativa de los jaliscienses. En una sociedad diversa y plural como la nuestra, la convivencia puede resultar difícil. En C7 Mediación encontrarás formas prácticas para mejorar las relaciones y resolver conflictos con quienes nos rodean. C7 Mediación, martes, 9 de la mañana. C7 Jalisco, la industria creativa de los jaliscienses. Toda la información financiera y los retos y azares para construir y llevar tu negocio los plantea para ti Fabián Sánchez, con expertos que te brindan consejos y asesoría. C7 Negocios, lunes a viernes, 8 de la noche. C7 Jalisco, la industria creativa de los jaliscienses. C7 Cortos, los mejores trabajos audiovisuales. Una selección de lo mejor del cortometraje de Jalisco y México. C7 Cortos, lunes, 11:30 de la noche. C7 Jalisco, la industria creativa de los jaliscienses. En esta serie de programas que estamos haciendo hemos preparado, he buscado la manera de darnos cuenta de toda la trayectoria y todo el trabajo que Yolanda Zamora ha hecho a lo largo de los años. Entonces,
Ha escrito varios libros. Hay un libro en lo particular que tiene muchos cuentos, de los cuales hemos tomado los 2 primeros que hemos hecho. El primero fue el que presentamos en el programa pasado, que era Tendederos, y ahora vamos a presentar El aprendiz. Es de Yolanda Zamora, viene en el libro Cada agosto la pila moderna. Espero que les guste y lo disfruten. Ya se va. Mi madre me contaba la historia de Juancho, un muchacho que vino de Tepec para estudiar música en Guadalajara. Esta es su historia. A Esperanza le brinca el corazón. Su novio le escribió una carta diciéndole que por fin formaría parte de la banda del Estado, haciendo su primera aparición en la serenata del domingo siguiente en el kiosco de la Plaza de Armas. Por eso, ahí está ella ahora, sentada en una banca de fierro verde, esperando verlo entre los músicos que uno a uno se acomodan frente a sus atriles. Qué guapos se ven con sus uniformes y su gorra militar, piensa. Segurito que así de guapo se verá mi Juancho, pero no lo veo por ningún lado. Capaz que se le hizo tarde. Ella recuerda su infancia en Tepec, pueblito serrano, disimulado en un recodo de la carretera Tapalpa, famoso por su rica sopa de nuez. De allá son los dos, Esperanza y Juan José, el Juancho. Se conocieron desde chamacos, iban juntos a la parcela. A él le gustaba tirarse sobre el zacate y tocar en su armónica canciones como Ya se va la embarcación. Luego se hicieron novios, comían nueces y retozaban juntos entre las hierbas olorosas a menta. Cuando él le comunicó que dejaría el pueblo y vendría a Guadalajara a estudiar música, pues al principio a ella no le gustó la idea, pero Juancho la convenció cuando le dijo: iré mi pelanchito, verá qué rechula serenata le traigo luego que sea músico. A Esperanza le brillaron los ojos. En su última carta, él le dice que por fin le dieron la oportunidad de aparecer con la banda para la serenata del próximo domingo. Ella, para pronto, rompió su cochinito panzón de barro y se dejó venir en un camión de segunda a Guadalajara. Llegó a la vieja terminal, se compró un bolillo de esos grandes, porque no había comido. Preguntó dónde mero era el centro y aquí está ahora, en medio de la plaza, con el corazón que se le agita como tortolita asustada. Qué gusto te le va a dar al Juancho cuando me vea desde el kiosco aquí sentada, piensa, y nerviosa se arregla la trenza negra que le cae sobre el hombro izquierdo. En los prados de rosas blancas de la Plaza de Armas, 2 rancheros tendidos a la buena de Dios, sombrero de soyate sobre el rostro, reposan la juerga del sábado. La banda inicia tanda con la obertura Guillermo Tell. A Esperanza le gustó, aunque nunca antes la había escuchado, y mientras la disfruta, mira con atención a su izquierda las torres de catedral. De a tiro parecen cucuruchos, como esos en los que venden las pepitas en mi pueblo, no más que grandotes. Se distrae luego con las palomas de cuello tornasolado y patas rosadas, que pasean ufanas, sin miedo, entre la gente, picando aquí y allá. El globero, rodeado de niños, resortea un balón de gajos de colores. Una veintena de esferas plateadas, sujetas a un cilindro de gas, parecen querer fugarse a las alturas. De esas no hay en mi pueblo. Hasta parecen espejos voladores, dice Esperancita. En los portales se venden palomitas y rosquillas olorosas a canela. Un payaso con un sombrero de fieltro rojo en el que se lee Firulais vende hojas con poemas y con cejas, mientras se pasea entre la gente un fotógrafo con su cámara Polaroid y su bien ensayada rutina de arrojarles maíz a los pichones para que los paseantes se animen y la fotografía adquiere un cierto toque de plaza europea entre aleteos de decenas de palomas que alzan el vuelo. Los vendedores de nieve, algodón de azúcar y elotes asados pregonan con entusiasmo sus golosinas. Los domingos el centro recupera ese sabor de provincia que se ha desvanecido casi por completo
ante el crecimiento desquiciado de la ciudad. La obertura termina y la banda continúa su programa con la Marcha de Zacatecas. Ah, piensa Esperanza, esa sí que la conozco. La tocan mucho en mi pueblo. Sigue luego una polca de Strauss que a ella se le antoja para bailar y mueve los pies discretamente bajo la banca. Y Juancho, sin aparecer por ningún lado. Viene otra pieza y otra más. Las campanas de la catedral dan las 7 de la tarde cuando la banda interpreta el vals Sobre las olas de Juventino Rosas. Y un olor a nostalgia se deja sentir suave mientras algunos viejos de traje, sombrero y zapatos de 2 colores, reunidos frente a la escalerilla del kiosco, se miran cómplices del tiempo. Poco a poco se encienden los arbotantes de 5 farolas que circundan la plaza. Se iluminan los balcones de Palacio de Gobierno con sus escudos nacionales y los edificios de cantera palidecen en un matiz rosado. Y de Juancho, ni sus luces. Esperanza empieza a inquietarse. Pasea la mirada por cada músico, del clarinetista al de la tambora, del rostro de gordete del ejecutante de la tuba al oboísta, y luego al de los platillos, que a cada percusión entusiasmada aprieta los ojos. Ella sigue atenta a la batuta de movimientos cortos y enérgicos del director hasta casi marearse. Clava la vista en las escaleras que tiene al frente y cuenta los peldaños. 1, 2, 3... Son 9. Luego sus ojos recorren una a una las figuras femeninas de bronce que con el torso desnudo adornan altivas el kiosco de estilo francés. Esperanza se sonroja con pudor y gira la cabeza. Luego cuenta las lucecitas de cada arco. Son 10, como las Aves Marías del Misterio, piensa. Una calandria ya sin pasaje pasea perezosa de regreso por la calle Corona. Esperanza empieza a sentir un gran desasosiego. El bullicio de la gente a su alrededor ya no logra distraerla, ni disfruta tampoco de la banda que ahora toca una pieza de Ponce. Mira con frecuencia el reloj del balcón principal del palacio y busca entre los paseantes el rostro de Juancho. Debía haberle avisado que venía. Capaz que algo le pasó y yo aquí sola. Es que quería darle la sorpresa, pero ya mero es hora de irme a la terminal, tan lejos que está. Debo tomar el último camión de regreso a Tepec. Su mirada angustiada brilla ligeramente húmeda. El remate de los últimos acordes de la marcha triunfal de Aida indica que la serenata llega a su final. La gente aplaude y el director de la banda, en nombre de todos sus músicos, agradece con repetidos movimientos de cabeza. Los integrantes de la banda guardan los instrumentos en sus estuches y empiezan a retirarse. Bajan la escalerilla de 2 en 2 o en grupos y algunos son recibidos por familiares y amigos. El kiosco queda vacío. Esperanza está a punto de llorar, clavada en la banca. Tiene frío, es de noche y está sola. Cuando parece que todo es negro, su expresión cambia. Se le ilumina la mirada y se levanta como picada de alacrán. Ya se va la embarcación. Un muchacho larguirucho y sonriente, de impecable uniforme y un kepí demasiado grande que se le tambalea sobre la cabeza, sube por la escalera posterior del kiosco y con parsimonia y elegancia, como si fuera el oficio más importante del mundo, empieza a recoger las partituras de los atriles y a plegar las sillas de tijera, apilándolas una sobre otra. Ahí está su Juancho, y a Esperanza se le aprieta la voz en la garganta, como si hubiera comido membrillo. Hace un esfuerzo y suelta el grito, levantando ambos brazos para hacerse notar. ¡Juancho, Juancho! ¡Aquí estoy! ¡Vine a verte, Juancho! El muchacho mira alrededor sobre su hombro, tratando de ubicar aquella voz tan familiar.
Cuando finalmente descubre a Esperanza de pie frente al kiosco, sonríe ampliamente, endereza la espalda, hincha orgulloso el pecho, se acomoda el bamboleante kepí y exclama: ¡Pelanchito! Se lo dije, mi Pelanchito, se lo dije. Le prometí que estaría en la banda del Estado y aquí me tiene. Míreme. Mientras gira sobre sí mismo para que ella le vea el uniforme. Esperancita lo contempla casi con veneración. La luna está ya alta y empieza a llover finito cuando, tomados de la mano, los dos jóvenes se alejan entre los naranjos por los callejones adoquinados de la Pedro Moreno. El mundo de las letras y los autores se hace presente en un viaje literario a través de todas las letras del abecedario. Al pie de la letra, miércoles, 6 de la tarde. C7 Jalisco, la industria creativa de los jaliscienses. C7 Noticias trae para usted la crónica de hoy con Guillermo Ortega Ruiz. A las 6:30 de la mañana y los sábados a las 8 del día. C7 Noticias, la mejor agencia de noticias. Empieza el día bien informado. A las 7 de la mañana, Cecilia Márquez te espera en Noticias desde la calle, donde lo cotidiano se vuelve noticia. C7 Jalisco, la mejor agencia de noticias. Creativo o recreativo, cuentan en C7 Jalisco con el círculo virtuoso que puede marcar la diferencia para hacer sus proyectos exitosos. C7 Jalisco, la industria creativa de todos los jaliscienses. C7 Jalisco te ofrece la mejor programación cultural. Elementos, a las 9 con usted. C7 Cine. Vive Eco, Cantares y Costumbres. Bueno, ¿qué les pareció el cuento del Juancho? Iba a salir en la banda el domingo y salió. Sí. ¿Por qué escogiste este cuento, Marcelo? Bueno, tú estás muy ligada a Guadalajara. Sí. Prácticamente no se puede entender tu programa si no hay un Guadalajara de por medio. Así o sea, no podría ser este programa en Monterrey, al menos no igual. Ajá. La idiosincrasia tapatía es diferentísima de la de Monterrey. Creo que tenemos una idiosincrasia, creo que cada lugar tiene su propia idiosincrasia. Guadalajara en lo particular tiene el suyo y todo tu programa no se puede leer si no es a través de los tapatíos. El arte jalisciense es muy diferente de cualquier otro, por lo tanto la manera de abordarlo es muy distinta. Sí. Y Guadalajara está cumpliendo 472 años. ¿Qué más que el corazón de Guadalajara, que es la Plaza de Armas? Sí. Aunque por más que estén buscando cambiarlo a la Minerva, no sé, en esos afanes de poner como el Ángel de la Independencia en México y demás. La Plaza de Armas es el núcleo medular es el corazón de Guadalajara. Este cuento es el más, es que es impresionante, es un homenaje a la Plaza de Armas, describes el kiosco, describes lo que sucede en la plaza, lo que hay a su alrededor, catedral, palacio, los portales, todo eso, entonces no había manera. Para hacer este cuento, de hecho, me fui en 3, 4, 5 ocasiones a estar presente en la serenata. Y esto que te cuento de los señores con sus zapatos de 2 colores, que están ahí en las escalerillas, algunos bailando con sus parejas, todo esto es cierto, ¿eh? Y me parece que hiciste una buena elección en cuanto al tema de, pues son muchos los cuentos del libro, que escogiste como un homenaje a Guadalajara. Por supuesto, mi literatura está inmersa en Guadalajara, cuando menos la literatura de corte realista, ¿no? La fantástica, por supuesto, como Sirenario, como A la hora de las brujas, La luna, es fantástica, pero todo lo que es realismo, que tiende a lo real, aunque no del todo real, diría Cortázar, porque siempre se cuela un elemento mágico, pues está ahí, ¿no? Está ahí. Pero es que creo que si no existiera la parte del elemento mágico, entonces no tendría sentido, porque todo lo que tú platicas en los cuentos lo vemos todos, pero no todo lo que nosotros vemos es arte. Y al momento de convertirlo en literatura, tiene que tener una parte que lo haga verse más maravilloso de lo que
aparentemente a los simples ojos no es lo mismo Claro. que pongas los zapatos de doble color, el ambiente de nostalgia en el cuento, a que uno vaya a la Plaza de Armas, uno los ve, pero no les ve esa parte que le da la belleza, la expresión artística o el enfrentarte a la estética de un asunto literario. Y ahí me gustaría subrayar que todavía Guadalajara, como lo digo en el cuento, que lo escribí hace tiempo, por supuesto, pero todavía persiste los domingos, tanto en la Plaza de la Liberación como en la plaza, en todo lo que es el centro, ese sabor a provincia de Guadalajara, todavía persiste hasta nuestros días. Sí, quizás las cosas han cambiado en cuestión del atuendo, ya los de la banda no traen kepi ni nada por el estilo. Sí, la parte de militar, es esta, bueno, aquí lo hiciste, a mí me sorprende siempre tu trabajo, porque bueno, sin recursos prácticamente, Marcelo está haciendo estas adaptaciones. ¿Cómo le hace? No lo sé. Y sí, el cuento originalmente hablaba de un muchacho que se pone el kepi flacucho, y esto surgió una vez que visité Guanajuato, que íbamos Pancho Madrigal y tu servidora a Guanajuato, y entonces vi esta banda de jovencitos con su uniforme militar, y me conmovió muchísimo. Estuve observando ahí largas horas, y ahí se me ocurrió este cuento que luego trasladé a lo que es nuestra banda, que admiro muchísimo, esos jueves que tenemos de banda ahí son maravillosos, y los domingos. Pero sí, efectivamente, el ambiente sigue siendo el mismo. El que tú platicas en el cuento sigue siendo el mismo, con otros artistas, con otra ropa quizás, son 20 años de diferencia lo que sea, pero el ambiente sigue siendo el mismo realmente. Las torres de catedral suenan mientras está tocando la banda y se oyen. Alguien me decía algún día, pero esa ingenuidad de personas como Pelanchito, que vienen de un pueblo, ¿todavía se da? Eso sí que no lo sé. Pero la verdad yo es creo que sí se da, pero actualizado. Actualizado. Y también envío un saludo yo a todo el maravilloso pueblo de Tepec. Cuando yo era niña iba a Tepec y me ofrecían una sopa de nuez deliciosa. Hay familias hermosas ahí en Tepec que yo recuerdo desde que era niña, que está rumbo a Tapalpa, a la mitad en un recodo. Ahí está Tepec, me encanta. Y vaya un abrazo para cada uno de los habitantes de Tepec, que es de ahí de donde es Pelanchita y donde es el Juancho. Ojalá les haya gustado. Es de creo vamos a tratar de presentar uno cada ¿alusivo programa. Al mes? No sé si alusivo al mes, pero alusivo a algún tema en específico, tratando de embonarlo en los temas. Cada mes tiene sus temas. Viene la Semana Santa. Y la verdad es que este libro de Cada Gozo la Pila Moderna, en efecto, su escenario es Guadalajara. Es un libro completamente tapatío, instalado en Guadalajara, específicamente en la colonia moderna, que fue la colonia de mi infancia, pero al mismo tiempo en diferentes partes de Guadalajara, claro que sí. Fíjate, tú estás haciendo están haciendo por medio de las actividades extra radiofónicas de aquí del programa, unos recorridos por Guadalajara y demás. Creo que una manera diferente de poderlo hacer es esa, vas y conoces lo que te están con respecto a por qué se hizo esto, por qué se hizo aquello. Pero una manera de acercarte es, casi estoy seguro que las personas que oyeron ahora el cuento, la próxima vez que vayan a la Plaza de Armas, la van a notar diferente. La notan diferente porque por medio del libro o por medio de estos cuentos, uno se acerca al sentimiento, no tanto cómo estén hechos, de dónde salió el estilo, es importante, eso es parte de conocer, pero el sentimiento que se transmite no es lo mismo ver un kiosco inmerso en una historia de amor que ver un kiosco de otra manera, es otra manera de abordar. Además hay libros extraordinarios del maestro Armando González Escoto, en fin, infinidad de libros que hablan de Guadalajara con esos datos documentados y demás, autorizados arquitectónicamente hablando y demás. Esto es literatura. Yo te puedo decir, el día que fuimos a grabar las escenas, yo fui en 2 ocasiones. Yo nunca me había dado cuenta, pero suenan las torres de catedral cuando está la banda tocando. O sea, claro, sí se oyen. No, si no lo inventé. O sea, pero si te fijas, o sea, esa parte del detalle yo no lo tenía claro. Yo creo que en este caso, antes de ir al corte que me está indicando el Barchita, se mezcla un poco mi oficio periodístico de notar los detalles y documentarlos bien, además del elemento literario, por supuesto, pero eso tiene mucho que ver. O sea, yo estoy muy acostumbrada
a ver más allá del ver normal, o sea, de ver los detalles que hacen una situación. Y esto, yo te digo, me fui en varias sesiones a analizar el color rosa que se da en la tarde, en los edificios de cantera, los globos, en fin, todo esto que está ahí. Pues ojalá les haya gustado. Vamos a ir a un corte, 3030-5326 y 3030-5328. Volvemos. La promoción del talento individual de todos los sectores dedicados a la producción, reproducción, promoción, difusión o comercialización de bienes o servicios de contenido cultural, creativo o recreativo, cuentan en C7 Jalisco con el círculo virtuoso que puede marcar la diferencia para hacer sus proyectos exitosos. C7 Jalisco, la industria creativa de todos los jaliscienses. A las 9:30 de la noche, mantente al tanto del acontecer nacional en Las Noticias en Claro con José Cárdenas. C7 Jalisco, la mejor agencia de noticias. C7 Jalisco te ofrece la barra informativa más completa. Cortes informativos, noticias desde la calle, noticias al momento, noticias de verdad, C7 Negocios, Noticias en Claro y Journal. C7 Jalisco, la mejor agencia de noticias. La música popular del cancionero mexicano y de Jalisco en compañía de Cornelio García para amenizar la hora de la comida y disfrutar con sus invitados en Cantares y Costumbres, martes y jueves, 2:30 de la tarde. C7 Jalisco, la industria creativa de los jaliscienses. C7 Jalisco te ofrece los espacios de opinión más plurales. Estación Central 2020, La Mesa, Artefacto, Al Pie de la Letra, Los Directores, Desde el Infierno y Triple X. C7 Jalisco, la industria creativa de los jaliscienses. El mundo mira hacia México y nosotros miramos al mundo en Claves, un programa de C7 y la televisión alemana Deutsche Welle, aquí en Guadalajara. Todos los sábados, 4 de la tarde. C7 Jalisco, la industria creativa de los jaliscienses. Todos los días, el equipo de C7 Noticias trae para ti de forma precisa la información urbana más reciente y novedosa. C7 Jalisco, la mejor agencia de noticias. Diputados Jalisco. El Congreso de Jalisco aprobó la reforma electoral que envió el Senado de la República. Luego de un intenso debate, los diputados de la 60 legislatura validaron los cambios que buscan mayor participación ciudadana, democracia e igualdad. Algunos legisladores opinaron que se dará un retroceso. Señalaron que la propuesta no atiende el problema central: abrir la esfera pública, empoderar a la sociedad y reconfigurar la relación entre el poder público y los ciudadanos. Entre los cambios destacan gobiernos de coalición, reelección de presidentes municipales y diputados, sanciones a partidos políticos e igualdad entre hombres y mujeres para contender por un puesto de elección popular. 60 legislatura. ¿Sabías que la obesidad puede causarle a tus hijos enfermedades que provocan discapacidad, amputaciones o cáncer? Deja de poner pretextos. Su salud es tu responsabilidad. Muévanse, hagan ejercicio todos los días. Mídanse con las grasas, azúcares y harinas. Coman y beban sano. Lleven una alimentación balanceada. Infórmate al 3030 50 60 y 73. Gobierno de Jalisco. Bienestar, mereces estar bien. Vive Eco. Aprende cómo cuidar el medio ambiente y contribuye a mejorar nuestro entorno. Vive Eco, con Begoña Lomelí y Alejandra Alvarado. Lunes a viernes, 12 del día. C7 Jalisco. Amigos nuestros, esta mañana recordando aspectos del camino andado, así, el camino andado le podemos poner a esta sección, Marcela. El camino, oye, está bien. Sí, mira, No teníamos título. No teníamos título. El camino andado.
Tenemos llamadas, Yolanda. A ver, ¿qué dice? Hay que darles ¿Qué tiempo dice? porque si no nos vamos a ir. Viene. Imelda Larios habla, dice que ella es de Tepec y te felicita. Ay, Imelda, un abrazo. Claro que sí. A toda Javier la familia. Blanco, de Misión del Bosque, piensa que la danza es terapéutica y sirve para conservar la salud. Sin duda. Estela Sánchez, fui alumna de la Academia de Pita Sandoval con la maestra Celia, que si nos platica sobre esto. Ah, la maestra Celia, extraordinaria maestra, era una delicia. También fue mi maestra, me dio flamenco. También. Jesús Pimentel de Tezistán, Laura Esther González Ávila de la Colonia Independencia, agradezco a Marcelo por estos programas que está haciendo, gracias, Ignacio Cárdenas, Jardines de Miraflores, saluda al programa y a Yolanda por su trabajo. Alma Parra Díaz, Bosques de San Isidro, se anota para los discos. Vicenta Díaz Gutiérrez, saluda al programa. Claudia Gil de La Ladrón de Guevara. Imelda Larios de San Juan Bosco, le gusta mucho el programa. Rosano Hernández, le gustó el concierto de la Orquesta Filarmónica. María Torres felicita a Yolanda. Ana Miriam Arévalo se anota para los discos. Pedro Sánchez de Terralta. Rosario Hernández quiere que la anoten para La Voz de la Piedra. Irma Manzanares felicita y también entra a la rifa. Ana María Solís de Miramar. Elida Gutiérrez Álvarez, que ya quiten los anuncios. Livier Navarro, Misión del Bosque, algún día va a haber podcast del programa. Tere Mesa de Jardines de la Cruz. Marta Eugenia Uribe Castellanos felicita al programa. Marcela Robles, saludos a todos, me da gusto que la volvamos a ver por la tele, feliz inicio de semana. Marta Hernández, quiero agradecer y felicito a Yolanda por esta entrevista y me manda felicitaciones a mí, gracias. Adriana Bautista felicita. Daniel Melgoza te felicita. Conchita Melchor nos saluda a todos. Elisa Ayala de Huentitán el Bajo, les gusta mucho, le gustan mucho las palabras de lo que acabas de decir. Gonzalo Lícino nos felicita, el cuento muy bello con esos flashazos de melancolía y estética, hermosas imágenes, gracias, me gusta mucho. Cristina Reynoso de Jardines del Nilo. Ana Miriam Arévalo López, estoy muy emocionada y me fascinó el cuento que narró Yolanda, es una hermosa estampa del centro, ojalá algún día tengamos ese cuento ilustrado, a mí me gustaría tenerlo, es vivencial, ¿cómo lo puedo tener? Bueno, para empezar, me dice Marcelo que lo va a subir a la página del Facebook de A las 9 con usted, o de Yolanda Zamora, o en las dos. Entonces ahí lo va a poder usted ver. Y yo quiero subrayar que Marcelo está haciendo este trabajo prácticamente sin recursos, ¿eh? No es una cámara profesional, no es que se haga en coordinación con... No, él lo está haciendo por su cuenta, de una manera doméstica, con todo el respeto que esto implica y con toda la labor creativa de Marcelo, ¿eh? Me encantaron los actores, por ejemplo. Aquí Fede está hablándole a Mariana, la felicita, dice felicito al programa, le gustó mucho el cuento y muy bonito programa. Saludos, y Salvador Monroy de El Zapatillo también. Bueno, yo quiero subrayar y decir una vez más que yo soy una enamorada de Guadalajara. Insisto en ello, porque con mucha frecuencia me preguntan sobre la ciudad, por qué no me quedé en el extranjero, o en fin. Y me parece a mí que uno debe de saber en dónde puede dar fruto, y uno da fruto en la tierra a la que le pertenece, en donde puedas hincar tu raíz, y mi raíz está en Guadalajara. Mi raíz está en Guadalajara, es mi ciudad, yo amo Guadalajara profundamente y me parece que eso lo refleja mi literatura, ¿no? Mis cuentos, gran parte de mis cuentos. Hay un escenario maravilloso para mí que es el mar, pero también Guadalajara. Si se fijan, son dos tipos de literatura. Por una parte, esta literatura que pretende tener un contenido más o menos real, y la literatura de lo fantástico, ¿no? Donde aparecen ya pues otros elementos maravillosos. No, pero la literatura de lo fantástico también entra en estos cuentos. Sí. O sea, realmente la imaginación, mientras la imaginación vuele, aunque sea con cosas reales, hay algo fantástico, hay un dote de fantasía en lo que platicas. Dice el filósofo español Javier Zubiri que aún la más grande creación literaria imaginativa parte de la realidad, o sea, la realidad es la generadora de todo, es la que tiene la voz y uno la complementa o la reinventa, digamos, pero a partir de una realidad, ¿no? Y sí. Dos últimas llamadas, Rosalinda García antes de la rifa y Gerardo Jaramillo, gracias por ese cuento, se ve la plaza de forma diferente, le gustó mucho. A ver, tú agarra. A ver si el jueves van. Agarra tú 2 papeletas. 2 papeletas así al azar, tú, nos vamos con 1 y 2. Ana Miriam Arévalo López se lleva una colección de discos y Federico León
papá de la actriz se lleva la otra colección de discos. Felicidades, Federico, qué buena actriz, me encantó. Le dije a Marcelo desde el principio, le dije, me encanta. Hasta en la pura mirada ella se ve la actitud de ella. En fin, nos quedan 2 minutos para despedir. Aquí están, repito, Federico León y Ana Miriam Arévalo se llevan los regalos de esta mañana. A mí me emociona, tú me preguntabas que si alguna vez me ponía nerviosa, no cuando yo conduzco, pero cuando me cambias los papeles y yo soy la entrevistada, no creas que es fácil, Marcelo. Fíjate que en una entrevista que te hicieron en alguna vez, me gustó mucho esto y me gustaría cerrar con esto, porque creo que es algo que implica la familiaridad con la cual abordas los temas y la manera como llegaste a las 9 con ustedes. ¿Esta entrevista es del Informador? Es del Informador del año 2002. En el marco de los 25 años de periodismo cultural, tuyo, no del programa, tuyo. Ya. Dice, crecí en un ambiente de arte y cultura. Mi padre llegó y me regaló en mi cuarto cumpleaños el Tesoro de la Juventud. Me ponía a oír ópera y a jugar ajedrez con él. Yo no vengo desde fuera del periodismo a cubrir una nota cultural. La herramienta que me ha hecho tener una vida plena dentro del mundo del periodismo es que yo surjo de la práctica misma de la cuestión artística. Lo viví en carne propia, la emoción estética que produce la creación artística. Este tipo de situaciones hace que el arte y la cultura no sea un pasatiempo de fin de semana. Uy, no me acordaba de esa entrevista. De verdad que has buceado en los periódicos, ¿eh? Creo que si reuniera todas esas entrevistas, pues ya habría algo interesante que leer yo misma horas enteras, porque ya veo que traes montañas de periódicos. Uno no sabe el paso que vas, las huellas que vas dejando, pero cuando alguien tiene la generosidad como tú, Marcelo, de ponerte a indagar e investigar con una labor de investigación total en diferentes periódicos, yo lo agradezco mucho. Ya nos vamos. Nos están diciendo que ya terminó el programa. Gracias, Marcelo. Gracias a ti. Gracias a cada uno de ustedes. Recuerden, el cuento va a estar ahí en la página de Facebook. Muchísimas gracias, compañeros, Claudia, Marchita, Ángeles, y a usted le espero mañana aquí con 12 novelas latinoamericanas que usted debe conocer. Hasta mañana, muy buenos días. Por tu compañía hoy en nuestro programa A las 9 con usted. Gracias.